poniendo una cronología con lo abordado pues semanas antes y demás circunstanciales, quisiera hacer una remembranza muy por encima. El tema, pues ya sea de la perfilación, la investigación criminal o la circunstancial de los delitos o esta percepción de qué casos es una persona agresiva y en qué casos es una persona violenta, mucho tiene que ver con su esfera individual. El tema de que todos y cada uno de nosotros disponemos de los factores en su momento denominados tanto endógenos como exógenos, propios o sociales, incluso por así decirlo, individuales o colectivos. El desarrollo de este tema va a tener en mente el siguiente tema: la diferencia entre agresividad y violencia, todos los elementos de la neurobiología y sus alcances, como las circunstanciales del sistema nervioso y límbico, teniendo el impacto fisiológico y la perspectiva clínica que sería dispuesta por el DSM-5, sin agregar mucho. Dispondré con ustedes de chat en todo momento. Pueden interrumpirme sin ningún problema si abren su micrófono, presencia de dudas o cualquier dificultad que haya con el tema, adelante. Yo no tengo problema con ello. El tema central, si bien es neurobiología de la agresión y la violencia, va a tener por sí mismo encaminado a las circunstanciales del crimen y su aplicación, para tener en mente por qué es un tema pues, que muchas veces se descuida, pero tiene un impacto muy importante. Entonces, quiero abordar este tema desde conceptos y que ustedes se lleven su propia reflexión individual, siempre y en todo momento. ¿Para qué? Para que puedan aplicar este tema en su vida cotidiana o profesional de la mejor manera posible. Sin más por agregar, es un gusto para mí ser su presentador en este momento. Uno de los elementos indispensables es este: la circunstancial entre el humano, la sociedad y su relativa del poder. Les hago la pregunta a todos y cada uno de ustedes antes de continuar, y es si actúan por su cuenta o porque alguien más se los pide. Cabe destacar algo: esta pregunta traten de responderla ya sea por chat o abriendo su micrófono en cuanto a esa ambivalencia exógena o endógena que les comentaba. Si abordamos una exógena, puede provenir de la familia, el empleo, su educación, los amigos y las oportunidades que han tenido durante la vida. El estudiar, el tener una facilidad económica para disponer de un domicilio, si han tenido que estarse desplazando, vivir con alguien, acompañados con un amigo, por ejemplo. Y en estas circunstanciales de un elemento endógeno es: esas metas son suyas, son por parte de sus propósitos, son sus sueños mismos, se motivan ustedes o los gustos que han tenido durante todo este tiempo son verdaderamente suyos. Digo, en muchas ocasiones, destacando a lo mejor el tema de la familia y las metas, los propósitos o cualquiera de estas, dense cuenta que pueden ser por uno mismo o porque alguien más ya las consideró posibles. Tengan en cuenta algo: respondan esta pregunta, ya sea compartiéndola con el chat o ahorita con los presentes, pero destacar algo: el humano es la entidad individual, la sociedad es la sumatoria de todos estos entes individuales, dando por resultado que mucho tenga que ver el poder. Destacando la presencia de los individuos y la sociedad es que gana, que predomina: la sociedad sobre los individuos o los individuos sobre la sociedad. ¿Qué afecta más? ¿Un individuo que vaya en contra de las normas o normas mal enfocadas, creando individuos desorientados? ¿Alguien que quiera compartir sus experiencias o que quiera compartir su reflexión ante esta pregunta? Reiterando un Hola, buenas momento. tardes. Sí, adelante. Alejandra, Buenas ¿verdad? tardes. Sí, un gusto. Adelante. Un gusto, Pues adelante. quisiera compartir mi respuesta, pues yo a mi Adelante. consideración creo que es endógena, ya que yo me dejo guiar más por mis propósitos, mis metas, más que algo exterior me influya, es principalmente lo que yo pienso y lo que yo deseo. Bien.
¿Esas metas o esos propósitos que has desarrollado han influido a alguien? Generalmente son por experiencias, básicamente provienen más de mí. Ok, pero han influido a alguien a manera de, pues yo mi meta es estudiar tal carrera universitaria. Bueno, mi amigo quiso estudiar junto conmigo porque pues le llamó la atención o porque nos llevamos bien, entonces yo influyo sobre él. ¿Algo parecido ha sido o no? Ah, okey. En ese aspecto, sí. De Ok, hecho, tengo una amiga que yo estoy estudiando psicología, ¿no? Entonces, a ella también le llamó la atención, pero ella se fue a estudiar a Ensenada y yo me quedé aquí en San Quintín, soy de Baja California. perfecto. Ok. ¿Alguien más? Hay un comentario, licenciado de Citlali. Cierto. Dice, buenas noches, creo que tengo un poco de ambas. Es que justo en ese aspecto, recapitulando un momento, tanto el comentario de Alejandra como pues esta mención de Citlali, es que sí, mucho tiene en mente la circunstancial de las metas, los propósitos, que si bien son por mis experiencias, por lo que yo deseo, bien puede influir a alguien, o viceversa, algo que alguien desea o le mueve dentro de sus motivaciones, de sus deseos, puede hacer que cree conmigo patrones de conducta o comportamiento. Hagamos un ejemplo rápido. Hay personas que han desarrollado un deseo por formar una familia, pero no es más que a lo mejor un constructo social, porque pues es lo que normalmente se rige. Pero esa influencia individual puede llevar a, no, yo no quiero ni formar una familia, a lo mejor sí tener una pareja, pero hasta ahí nada más. Bueno, vean cómo este tipo de ejercicios van dotando de características al individuo o a la sociedad. Puede dar como resultado el que, si bien yo quise estudiar una carrera, como lo fue el comentario de Alejandra, pues mi relación con un amigo, una amiga, hace que no sé qué estudiar. Bueno, voy a estudiar lo que mis patrones de influencia tienen en mente. Voy a estudiar lo que considero. Y vean esto, es un tema de reflexión. En el tema del día de hoy vamos a trabajar más con la parte endógena, con cómo nos influimos nosotros sobre nuestras conductas, pero destacando el comportamiento. Lo que sí es que el día, en una siguiente conferencia lo podemos abordar desde el tema social. Pero continuemos. Me gusta iniciar con este tipo de preguntas porque lo dicho, hay un ejercicio muy básico entre la agresividad y la violencia. Muchos consideran que la agresividad es un sinónimo de que no puedes canalizar ni las palabras, ni la diplomacia, ni nada. No puedes negociar con nadie. Bueno, pues es resultado de, por ejemplo, que está persistente en la naturaleza. La agresividad se sabe que es un elemento nato de las personas. Se nace con él o se tiene de por medio por el proceso mental que tenemos. Y hay investigaciones, incluso con nuestros similares, que serían los primates, en el tema de que tanto el chimpancé como el bonobo, hace alrededor de 20 años, eran considerados la misma especie. Pero, conforme fueron pasando las investigaciones, si ven a la izquierda el mapa, el río Congo divide las regiones correspondientes del norte y el sur, habiendo un elemento circunstancial de que el chimpancé vive al norte y el bonobo al sur. Y tal y como está en el ejemplo, en el esquema azul está la imagen de un gorila. Al haber gorilas, este entorno hace que el poder, que es la presencia de estos frutos, de esta riqueza, por decirse, sea quienes se lo llevan. Los gorilas se llevan el poder, se llevan los frutos, haciendo que se vean reducidas sus capacidades, identificando que el chimpancé tiene que volverse hostil, agresivo y más aparte defensor de lo poco que le queda, tornando que ellos son más solitarios. Ellos no tienen una facilidad para desarrollar sus actividades como lo son los bonobos. Los bonobos tienen la facilidad de una estructura social, si así lo queremos ver, pues matriarcal,
donde pues viven en felicidad, por así decirse, su bienestar es mayor, no hay tanto riesgo de perder la vida a manos de un similar. ¿Por qué? Porque la distribución del poder es equitativa para todos. Entonces, recapitulando, cuando el poder se ve disminuido, reducido o incapacitado para nosotros acceder a él, nos vuelve personas hostiles. Un ejemplo es que este concepto se considera como violencia estructural. Llevándolo a Latinoamérica, por ejemplo, ya sea México, El Salvador, Ecuador, Colombia, todos estos países destacan en algo: el acceso a los recursos básicos, como lo es la educación, la salud o incluso las fuentes de ingreso, como lo es un empleo, al verse reducidas, hace que un sector de la población se torne agresiva y emplee la violencia para conseguir, por lo menos, rescatar fuentes mínimas de poder. Entonces, no nos diferenciamos tanto de una especie como lo son los primates. Una cita, quien lo brinda el investigador de este tema, es que Human menciona: los bonobos evitan la violencia y las agresiones más crudas, pero no viven una existencia tranquila y sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque su problema no es el poder, su problema es que las preocupaciones son que sus hijos, que su descendencia, que su familia, que sus jerarquías estén bien. Cuando hay problemas de jerarquía, aparece la hostilidad, aparece la agresividad, pero no es un elemento total ni de todo el tiempo estar presente. Ellos no tienen la necesidad de mostrarse de esta manera para subsistir. Destaquemos algo: en las personas es lo mismo, pero tener en cuenta que las emociones y los sentimientos es un concepto que desde la psicología, la criminología o cualquier elemento de estudio social tenga mucha diferencia. La emoción es el conjunto de elementos como lo son las ideas, los recuerdos, los deseos y las pasiones, con el acompañamiento del sentimiento. Entonces, el sentimiento va a ser la percepción de la persona con el espacio y el momento en el que se encuentra. Entonces, el sentimiento puede ser desde hacer memoria de un momento en donde dicen: ¿cómo fui feliz hace 3 años? ¿O cómo fui feliz ese sábado en especial? ¿O cómo fui feliz con tal? Y trae consigo estas cargas de melancolía, de tristeza en muchas ocasiones, de añoranza. Y es que entonces lo que pasó en ese momento, lo que pasó en el presente, dio como resultado un sentimiento o positivo o negativo. Recapitulando un momento: el sentimiento es la percepción del presente y la emoción es lo que se queda almacenado para cargas futuras a partir de un proceso mental que hubo en el pasado, que hubo hace unas horas, que hubo. Entonces, ese elemento tiempo hace que existan emociones universales. La carga de tanto la reflexión como el entorno, como lo que alguien me dijo, como lo que alguien vio, pasó, sintió, etcétera, se puede aislar en 6 esferas: emociones de miedo, sorpresa, alegría, tristeza, ira y asco. Para identificarlas un poquito mejor están los elementos de ilustración, en donde tanto la de miedo, alegría e ira están desarrolladas a la izquierda, teniendo estas expresiones faciales en donde se pueden identificar fácilmente sin importar qué tanto gesticule la persona. Digo, las personas expresan sus emociones fácilmente por el gesto, el lenguaje no corporal. Bueno, el lenguaje corporal no textual. Mientras que la sorpresa, la tristeza y el asco, igualmente su ilustración esté a la derecha. Esto proviene del rostro de las emociones. Todo el lenguaje corporal, no verbal, trae consigo que podamos identificar cómo se está sintiendo esta persona, cómo está procesando en ese momento las cosas para después tanto conservarlas de manera positiva como de manera negativa. Cabe mencionar algo: estas emociones, que es lo que se alberga a futuro, lo hay de manera positiva y negativa, donde
El proceso lobular, lo veremos más adelante con el desarrollo de los sistemas, dan como resultado la identificación de las emociones y desarrollando el carácter. También tener en mente algo. Las personas tienen diferentes elementos de composición y vamos a ver que en un elemento donde las emociones y los sentimientos predominan, forjan que ese proceso mental en el presente haga personas de un carácter fuerte o de un carácter débil. ¿A qué voy? Que puedan tolerar de mejor o menor medida cuando alguien los agrede o cuando alguien los violenta de manera pública o cuando tienen ciertos inconvenientes. Este carácter dota a la persona de características para saber cómo comportarse en ciertos momentos de la vida. Ejemplo, algunos de los aspectos positivos van desde el placer, la fe, la esperanza, la resiliencia y todas estas, al menos estas 4, en el tema de la solución de problemas, en el tema de cómo pueden ellos afrontar las circunstancias y ver a futuro. Pueden incluso, el tema de la fe, aislarse en la religión o en personas que si bien no son creyentes, sí predominen este concepto del agnosticismo, de que creen en algo, en una fuerza, en una divinidad, pero no necesariamente en una iglesia. Entonces estos conceptos van de la mano en que siempre van a buscar su bienestar, van a ser personas fuertes, quienes tienen vínculos de amistad que si bien no son muchos, pues son duraderos, quienes tratan siempre de ver por los demás de manera altruista, donde se muestran de manera pues sencilla, muestran una estima, tienen una afinidad por los demás, satisfaciendo sus necesidades o las de otros, denotándose como alguien feliz, alguien que tiene paz, que son compasivos, muestran cargas de gratitud, son tiernos, admiran a otros y no tienen tanto problema con compartir lo que tienen. Son caritativos, son empáticos, son bondadosos y casi siempre van a ver esta carga, todas positivas, como un elemento de amor. Mientras que por otra parte, que si bien no es tan mal, el elemento de cargas negativas son cuando hay presencia de ansiedad, cuando la mortificación lleva a la angustia, cuando se desesperan las personas, cuando sus elementos de estrés o desesperación les hacen caer en cuadros de depresión o ya generan sentimientos de odio, generan sentimientos de envidia, rencor, en el elemento de que no supieron a lo mejor en ese momento cómo procesar de manera adecuada las circunstancias, llevando a que sientan envidia o rencor ante ciertos elementos. La rabia o la culpa son 2 características. La rabia es en contra de alguien y la culpa es en contra de sí mismo. Tener en cuenta que también la vergüenza es un sentimiento negativo, porque muchas veces no es que hagamos algo mal, sino que lo que alguien dice de nosotros nos cause pena, nos cause vergüenza. Habiendo resentimientos, celos y muchas veces todas las anteriores llevan a una carga de soledad en donde la persona prefiere hacer para sí mismo lo que pueda, evitando pensar ya en los demás. Se tornan pesimistas, en donde se subestiman mucho. Ellos pueden ser perfectos en lo que hacen, pero habiendo estos sentimientos de negativa, les lleva a creer que no son capaces. Se decepcionan fácil si algo no les sale bien. Y pueden llevar a que, si bien no los veamos con un sentimiento pues, de inferioridad, sí va el egoísmo, de que han estado con tantas cargas negativas que es como de ya no me interesa hacer nada por nadie. Voy a ver por mí y nada más. Se indignan muchas veces no porque hagan algo en su contra, sino incluso en la contra de otros, por el tema de que ellos tienen el detalle de sé lo que me han hecho a mí, no quiero que se lo hagan no quiero que se lo hagan a alguien. Y cause muchas veces de que haya este duelo en el tema de que una de dos. Pasen el mismo circunstancial de lo que significa duelo, que son todas las cargas de la negación, la ira, la resignación, cuadros de depresión en muchas ocasiones, o bien que este duelo sea sinónimo de ambivalencias, de hoy puedo estar bien, mañana no sé, o hoy te puedo contestar bien, pero mañana ya estoy molesto o de manera hostil ante lo que tú me digas. Entonces, lo dicho,
no es que las personas se queden arraigados en cargas negativas todo el tiempo, ni todo el tiempo en positivas. Lo hay de ambas maneras. No puede haber felicidad sin antes haber pasado probablemente por estrés. No hay probablemente una depresión que se pueda curar y lleve al tema de admiración o caridad. Siempre va a haber una ambivalencia, va a haber una dualidad en cuanto en dónde se encuentran las personas actualmente. Alguien que se encuentra en su etapa de placer no va a sentir angustia o no va a sentir ansiedad. ¿Por qué? Porque al haber esta satisfacción individual, no va a aparecer la carga negativa. Pero dependiendo pues traslado, esta cronología de elementos, haga que muchas veces se actúe de manera negativa ante ciertos eventos en específico. Por ejemplo, personas que han desarrollado un sentimiento de odio hacia una figura en específico. En este tipo de elementos me gusta destacar mucho casos pues, nacionales, como son los de la Matahijitas. Ella desarrolló un sentimiento de odio a quien fue su madre, por todo lo que significó estas características de la cambiaba por alcohol, abusaron de ella, y entonces este desprecio llevó al odio, mismo odio que posteriormente lo canalizó con personas que compartieran esa misma característica física, que fueran de la tercera edad, que fueran, pues, en todo caso, mujeres, que necesitaran o requirieran de una asistencia, para ella poderse ir abriendo camino, persuadirlas, convencerlas y tener la confianza total hasta perpetrar su acto. Continuemos un poco más. Las personas disponen de una mejoría o una característica individual notable. Tener en cuenta que los procesos mentales o esta circunstancial de cómo la persona destaca por sí misma va muy de la mano con las inteligencias. Howard Gardner destaca 8 inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica matemática, la visual espacial, la musical, corporal y cinésica, la naturalista, una interpersonal y una interpersonal. La lingüística va a ser toda aquella en que la persona se puede desarrollar bien de manera oral e incluso de manera textual, teniendo muy detallados los errores tanto gramaticales, orales y de la manera en que se expresan tanto en texto o verbalmente. Por otra parte, las personas que destacan en una inteligencia lógica matemática son todas aquellas que se rigen más por la razón y los números que por las creencias y suposiciones, dejando muy de lado, no necesariamente todo el tiempo, pero sí la mayor parte de los eventos, el sentimiento. Casi dependiendo del grado en que se encuentren, el corazón no va a regir sus decisiones. Antes lo va a ser la probabilidad de que tan bien o que tan mal salgan las cosas. La visual espacial son todas aquellas personas que tienen una predominancia en destacar cómo está el entorno. Casi siempre van a tener esta carga de creo que aquella persona está molesta. Creo que aquella persona se encuentra pues triste. Saben leer muy bien a los demás o las circunstanciales del lugar. Como por ejemplo de qué raro, no ha pasado el transporte o qué raro, no ha pasado mi vecino o no ha pasado tal persona. E incluso ir destacando en estas tres lo siguiente. Son las de mayor importancia en la mayoría de personas, sí, pero tanto puede ser para bien como para mal. Hagamos ahora la otra cara de la moneda. No es lo mismo que una persona bien encaminada sublime esta inteligencia lingüística en querer dar una oratoria presidencial, juegos de campaña o demás circunstanciales a alguien que persuade a las personas para cometer fraude o alguien que persuade a las personas para causarles un daño. Alguien que emplea una lógica matemática son personas frías porque carecen de una carga emocional. Y no necesariamente digo que esté mal, pero ¿y si esa carencia de carga emocional le hace acceder o tomar opciones para él o su beneficio en donde
el robo se le haga sencillo. Después de todo está ganando, pues, números, está ganando dinero, por así decirse. O por último, una persona cuya inteligencia visual espacial, mal encaminada, sea que comprende muy bien los patrones de otros. Puede estar persiguiendo o acechando a su próxima víctima el tiempo que le haga falta, porque presta muy bien esa atención en los detalles. Continuando con las inteligencias, es que haya una musical en donde esta persona, pues, ¿cómo decirlo? Puede tener esta característica melómana, le encanta la música, todo el tiempo tiene que hacer algo con música. Si toma la ducha, si va de viaje, si está haciendo sus actividades, y lo que sea, lo acompaña con música. ¿Por qué? Porque su carga emocional, al menos en este tipo de inteligencias, está muy notable. Saben controlar sus emociones conforme el ritmo de las canciones, por ejemplo. Y a lo mejor aquí ya sería una pseudociencia, por así decirse, pero sería el impacto psicológico de las canciones, en donde muchos consideran que quienes emplean, por ejemplo, metal o demás, son personas agresivas. Respecto que no. De hecho, hablándolo de manera ya puntual, hay evidencia científica en donde muchas de las canciones que escuchan las personas activan procesos mentales, como lo vamos a ver más adelante, y consigo, quienes emplean canciones como lo son el metal, pueden controlar mejor sus emociones porque saben cómo se encuentran. Tienen un gran estímulo, tienen un umbral del estrés tan alto que para perder los estribos es muy difícil. Una inteligencia corporal cinésica o sinestésica, como en muchos otros libros se identifica, va de la mano con movimientos corporales. Cuán bien se encuentran las personas compartiendo espacio con otras o desarrollando actividades que requieran de movimientos, como la danza o mímica, tipo el teatro. La inteligencia naturalista va muy encaminada con su pertenencia a otros, el respeto por la vida, el respeto con sus similares, otros humanos, los animales o incluso las plantas, teniendo muy destacada que se llega a relacionar con una visual espacial en cuanto me gusta que haya suficiente espacio para todos los que vivimos acá o para todos los que convivimos aquí, incluyendo las mascotas. Y las más notables, y dependiendo de cuál destaque, ustedes entren en una o en otra. No es que no carezcan de una, sino que tienen mayor carga por una que por otra. Vayamos a ello. La intrapersonal se puede considerar que son estas personas introvertidas, que saben identificar más sus procesos individuales que la de otros. Mientras que la interpersonal son estas cargas de inteligencia, de dotes, para relacionarse con otros, para saber cómo se encuentra mi compañero el día de hoy o para saber cómo están mis amigos o mi pareja fácilmente. Una persona que dispone de una pareja, pero su inteligencia es intrapersonal, no le va a preocupar mucho lo que haga su pareja, sino va a destacar más en qué puedo hacer yo para mejorar. Entonces, recapitulando un momento, la intrapersonal es una inteligencia de cómo me identifico o cómo me evalúo, cómo me observo yo, mientras que la interpersonal es cómo identifico, evalúo u observo a los demás, teniendo en cuenta la relación. La intrapersonal es yo para los demás o la interpersonal de los demás para conmigo. Y entonces, teniendo en mente las inteligencias, hay una diferencia en su aprendizaje. Lo hay en destrezas y habilidades. Dependiendo de cómo sea el proceso mental de la persona, puedan mejorar sus actividades. La destreza es algo con lo que se nace, es algo con lo que ya tiene de manera nata, dependiendo de sus capacidades propias. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. No es lo mismo un niño de 2, 3 años que ya empieza a tener un gusto por la música, siendo muy probablemente su destreza. Y más aparte, si tiene una destreza manual para tocar un instrumento, no hubo necesidad de enseñarle. Ya tiene esa carga individual predominante. Lo que tendría en mente sería que dispone de cualidades, una naturaleza, sentidos
y formalidades emocionales que van adquiridas y son únicas. Por así decirse, esa formalidad adquirida y única le permite destacar sobre los demás, siendo que aunque yo me esfuerce por aprender a tocar el instrumento como lo hace otro, el elemento inicial de la destreza sea un parteaguas. Puede que él tenga mayor destreza que yo, y aunque yo me dedique a mejorar esa habilidad para empatarlo, siempre vaya a mejorar el otro. Y no es que yo sea malo, es que él es mejor. Y por otra parte, la habilidad, lo dicho, la destreza se nace, la habilidad se desarrolla. Es parte de la práctica, la perseverancia, es un aspecto mejorable. Y este puede ser decreciente o vulnerable. La habilidad está sujeta a la persona. La persona podrá en ese momento haber tenido un accidente, haber perdido un familiar, haber pasado por mal momento, en donde pierda la habilidad, pierda esa facilidad con la que hacía las cosas. Incluso es decreciente porque si había una persona que lo practicaba todos los días y después lo hace cada semana y después cada mes, su habilidad va a ser menor. Puede seguir conservando los conocimientos porque a lo mejor dispone de una destreza inicial, pero ya no tendrá la misma facilidad que antes. Y esto también va muy de la mano con las actividades en el tema criminal. Las personas disponen de esta misma carga para poder hacer una u otra característica. No es lo mismo quien tiene una destreza manual para forzar una cerradura a quien trata de desarrollar dicha habilidad y tenga o cometa errores. Si en media hora forzar el ingreso a un ente o a un domicilio, que aquella que ya lleva delinquiendo 1 año, 2 años, 3 años, ya lo hizo parte de su vida, ya lo forjó no tan solo del modus operandi, sino del modus vivendi. Vive abriendo o forzando chapas, habiendo una habilidad. Si esta persona no disponía de la destreza, sino que la fue desarrollando, si en algún momento entra en un periodo de frío, hará que sus habilidades se ven reducidas y cuando vuelva a querer delinquir pueda cometer fallos nuevamente. La línea diferenciadora de las personas tanto en la violencia como en la agresividad radica en quién y para qué lo dirige. La agresividad es un sinónimo de las emociones negativas. La violencia es un sinónimo de las emociones negativas con una reflexión de por medio. Por ejemplo, vayamos un momento con la agresividad. Si bien comenzaba con la violencia, vayamos a la agresividad. Es una fuerza vital, trae consigo el potencial del niño al nacer y está expresamente destacada en el entorno que lo facilita. No se debe de confundir el enojo con la agresión reactiva. Veamos por qué. Más adelante lo desarrollaremos. Pero Winnicott, desde el 41, ya destaca que el enojo puede ser el sentimiento, pero la agresión reactiva es qué se hace con ese sentimiento. Mientras que, por otra parte, si hay una reflexión en cuanto a esa molestia, esa negatividad, ok, esa fuerza física o de poder real constituye una amenaza contra uno mismo, una persona, grupo, comunidad, teniendo como resultado el daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o el mal desarrollo. Entonces, el detalle radica en que la violencia es probablemente sí un enojo, pero va de la mano cuando ya se dirige en contra de alguien. Cuando yo teniendo la posibilidad de impedir que algo salga mal, aún así lo hago. El enojo, sí, puede traer groserías. El enojo puede traer alguna ofensa de por medio, puede traer a lo mejor malamente un golpe, pero es algo que no controló la persona en su momento. Mientras que por otra parte, el enojo encaminado con una reflexión de es que ya me tienes cansado, es que ya me molesté, es que no sé qué. Y hay este proceso de puede impedir que se siga siendo más grande el problema y aún así cae en las lesiones, cae en las ofensas, cae en el daño físico, incluso hasta en la muerte de alguien, ya no tan solo fue un acto de agresividad, fue violento. Hubo una carga en donde la violencia ya estuvo encaminada. Se premeditó, se pensó contra quién, con qué y cómo.
mientras que la agresividad fue resultado momentáneo de ese presente, de esas emociones. Winnicott mencionaba el tema de las agresividades. Había el tema de que hay agresividad activa y agresividad proactiva. Nuevamente, hagamos una breve añoranza. Las inteligencias, tal y como las mencionaba Gardner, pueden llevarnos a la reflexión en el momento. Una persona que dispone de una buena carga intrapersonal e interpersonal puede llevar a identificar el momento. ¿Quién causó ese malestar? ¿Cómo me siento yo? Pero, habiendo esta carga de las palabras, las ofensas, la disposición en la que yo me encuentro con los demás, puede llevar a que tanto esa carga de visual espacial, de veamos cómo está el entorno, o de cómo yo me comporto, recaiga en, ok, ¿qué hacemos con esa molestia? ¿Qué hacemos con ese enojo? Hay personas que el enojo no necesariamente lo sueltan con un grito, sino que hay quienes solamente lo sueltan con un gesto. ¿Por qué? Porque va de la mano con qué tan predominante tiene su personalidad. Si hablamos de una proactiva, va a ser alguien que disponga de soluciones o mejorías. Ejemplo, va a tratar de satisfacer sus necesidades o las de otros. Va a emplear procesos en donde organizan y instrumentalizan. Van a ser personas que recaen más en, no, o sea, sí me molestó, pero ya, lo dejo pasar. Ausencia de emociones, lo dicho, se pueden haber molestado, pero les da igual. No quieren que se convierta en un inconveniente o en algún problema posterior. Y puede traer consigo que esta agresividad proactiva, el origen de la molestia provenga de falta de recompensas o gratificaciones. Normalmente, cuando las personas se muestran, pues, molestas en este tipo de procesos, son porque carecen de un reconocimiento para su persona. Carecen de, pues está bien, ya no me voy a molestar, pero me hubiese gustado que reconocieran mi trabajo, que reconocieran lo que hice. Por otra parte, las personas de agresividad activa son aquellas que se muestran hostiles luego de un mal comentario, de un mal momento, amenazando o provocando. Van a ser muy expresivos con esa molestia. Incluso, esa molestia puede provenir de algo real o algo que ellos interpretaron, algo que percibieron. No es lo mismo que les haya dicho como de, oye, ¿desayunaste? Alguien que dispone de una agresividad activa en donde, pues a ti qué te importa, porque me lo dices. Bueno, todos esos tipos de actos pueden haber iniciado un tema de lesiones, un tema de agresión, un tema incluso que sumando elementos o cronologías puede dar como inicio a violencias domésticas, en donde la pareja no necesariamente está haciendo comentarios pasivo-agresivos, sino que solamente le preguntó si ya salió de trabajar. Esta persona se molestó y generó un elemento de agresividad recayendo en lesiones, recayendo en ofensas o llevándolo, a lo mejor trasladándolo a la violencia. Toda esa sumatoria de agresiones o agresividades con el pasado llevaron a desencadenar un acto violento, como lo puede ser la violencia vicaria, la restricción o la omisión de poder ver a los hijos. Todo ese tipo de aspectos son sumatorios en donde la agresividad, bien, es un elemento inicial de la persona. Pudo haber estado en un mal momento, pero cuando se van sumando y van recayendo en molestias constantemente, pueden dar inicio a aspectos de violencia. Posteriormente, la agresividad activa también cuenta con cargas de ira e indignación. Esta persona no necesariamente tuvo que haber pasado por algo, pero sí va a haber una carga en donde sus aspectos, tanto físicos, no verbales, corporales, o en cómo se expresa de su pareja o de otras personas, se acompañan de la ira. Y la manera de identificarlos fuera de estos entornos es cuando decaen en una baja tolerancia a la frustración y su déficit regulador. No pueden controlar muy bien lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque son sujetos de las emociones en las que están sometidos.
Entonces, si conjuntamos una persona que tenga una agresividad tanto proactiva como activa, sería el elemento central, donde la mayoría de nosotros deberíamos de identificarnos. La carga perfecta entre la razón y la emoción. Por eso es que las personas, cuando se les dicen, es que tú eres de sangre caliente, es porque son impulsivas, es porque les gana la emoción. Mientras que las personas de sangre fría, casi siempre va a predominar la razón, casi siempre va a predominar la reflexión o las palabras. Van a ser un tanto más diplomáticos aunque estén molestos. Van a siempre tratar de mediar y solucionar al momento antes de que se haga más grande el problema. Por eso es que ambas tratan de solucionar su molestia. El problema es cómo lo hacen. Los de agresividad activa lo hacen por medio de la incitación, la ira, las emociones, mientras que los de agresividad proactiva lo tratan de solucionar por medio de la palabra, la reflexión, los comentarios. El identificar, bueno, ¿qué te molesta a ti? Hablemos de soluciones. Seamos directos. Vayamos ahora con la neurociencia. La neurociencia es el identificador en donde se conjuntan ciencias, disciplinas científicas y académicas que estudian principalmente el sistema nervioso, centrando su atención en la actividad del cerebro y su relación e impacto con el comportamiento. Vayamos un poco más para atrás. Todo lo que les he estado desarrollando son la carga de emociones, sentimientos, procesos mentales, cómo se evalúan o cómo se comportan las personas ante ciertas circunstancias, ante ciertos comentarios, ante ciertas fallas, ante ciertos problemas del entorno o propios. Bueno, pues notando cómo se comportan, el responsable de este ejercicio sea la mente, el cerebro. Este estudio proviene de los años 60, cuando destacaron la mayoría de ejercicios a partir de las tomografías axial computarizadas del TAC. Se evaluaba personas que llegaron incluso a centros o a lugares penitenciarios en donde veamos cómo tú te comportabas en esos entornos para evaluar si era más por una agresividad o porque tu disponibilidad era la violencia. Era resultado de lo que te pasaba, esa agresión, o solamente porque a ti te daba placer, violentabas a alguien. Tratabas de dirigir todos tus elementos físicos, toda tu fuerza, todo tu pensamiento, reflexión, para hacerle daño a alguien y con eso tú sentirte bien. Bueno, estudiemos cómo funciona. Estudiemos cómo este individuo se comporta de una u otra manera. El elemento de la neurociencia se destaca en que, sí, a partir de sus disciplinas, sus ciencias y todas estas conformaciones, haya auxiliares con diferentes enfoques en el estudio mental. Las neurociencias los hay en base o aplicadas. La neurociencia base proviene de la neurobiología, neurofisiología, neuropsicología, neuroquímica, neuroanatomía y neurogenética, en donde a partir de todos estos conocimientos adheridos, se pueden aplicar en diferentes características, como el neuromarketing, identificar cómo las personas se pueden disponer a trasladar, mover, comprar y disponer de ciertos recursos dependiendo de su estado de ánimo. Por ejemplo, la psicología del color, si han escuchado de esos conceptos, están aplicados en ello. Como que, por ejemplo, el amarillo incita al hambre, como lo es el logotipo de McDonald's, y todos esos tipos de elementos. Bueno, el neuroliderazgo es identificar cómo las personas impactan desde su carga individual para con los demás, para forzar el que tomen iniciativas, el que sigan las reglas, el que una instrucción sea mejor dada por alguien que por quien las daba anteriormente. Una neuroeconomía es, bien, veamos cómo la persona, dependiendo de su estado individual, puede disponer o trasladar de sus recursos. Puede comprar una u otra cosa.
Una disculpa. ¿Se me sigue escuchando todo perfecto? Que me notificó de error, pero no sé. Sí, se escucha perfecto, todo bien. Ok, ok. Si alguien, perdón, aprovecho, si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat y con gusto hacemos lectura. Gracias. Una disculpa. Recapitulando, dependiendo de cómo se encuentre la persona, destaque el cómo trasladan sus recursos. No es lo mismo que una persona, y vayamos a lo siguiente, con carga positiva en el placer dentro de sus emociones, quiera comprar a lo mejor algo de comer, se quiera disponer de un viaje, se quiera disponer de algún lujito que tenga en mente. Mientras que alguien que dispone de un recurso económico bajo y más aparte tiene una emoción de angustia o depresión o esta incertidumbre de qué va a pasar, trate de ver la manera de conseguir ese recurso. Bueno, pues identificando cómo se mueva, cómo se eh, comporte, es la manera en que se van a aplicar estos conocimientos. Muchas veces aplicando la neuroeconomía, incluso vaya en el tema de, pues es que en nuestro país, aspectos como la piratería, si bien es un ejercicio que va en contra de los derechos de autor y otros similares, pues es que no todos tienen la facilidad para comprar o para ir al cine tan cotidianamente. Y que si bien actualmente pues hay muchos recursos o muchos medios digitales para ver o para disponer de este material, pues haya la diferencia. Por eso es que muchas veces también cuando se les pregunta los estilos de vida a personas primodelincuentes, delincuentes, o bien que disponen de una estabilidad pues adecuada de una familia y cuyos lineamientos tanto morales, jurídicos de la ley e incluso religiosos sean muy diferentes. Alguien que dispone de un recurso económico reducido o límite va a preocuparse más por su familia incluso. Aquel trabajador que dispone de una jornada de 8 o 12 horas en donde muy probablemente no come y más aparte pues se traslada en transporte público, va teniendo muchas cargas individuales en donde no tan solo nos preocupamos por el recurso, sino por cómo van todos estos elementos de sus esferas, tanto familiares, individuales, personales, laborales, etcétera, en una acción de su comportamiento se va a ver afectado. Otra neurociencia aplicada es el neuromanagement, saber, en otras palabras, como recursos humanos, qué puedo hacer con mis compañeros de trabajo, qué puedo hacer con, pues es que ella es muy impulsiva. Bueno, pongámosle trabajos que son impulsivos, que requieren una carga activa muy importante, que se esté trasladando, que tenga que trabajar con personas igual de impulsivas. Un elemento de seguridad, cuando se le aplican, pues por ejemplo, cargas o elementos de control de confianza, se evalúan estos aspectos, qué tan impulsiva es la persona, si puede o no perder los estribos, porque a lo mejor una persona con carga impulsiva alta no sea tan buena para aplicar formularios o entrevistas, como Ministerio Público, hagamos de cuenta. Pero sí puede ser un buen elemento, a lo mejor en las Fuerzas Armadas, como Guardia Nacional, Militar. Bueno, pues esos son ejemplos. Es canalizar sus ambivalencias, sus emociones, sus inferencias individuales en elementos de conducta y comportamiento. Una neurociencia computacional, esa ya es un tanto más destacado, a lo mejor fuera de nuestros alcances, pero sería inteligencias artificiales. Saber incluso cómo un humano puede hacer uso de una inteligencia artificial, ver lo que conversa, lo que le interesa y cómo usa estas herramientas digitales en la actualidad para hacer sus actividades más fáciles. Incluso, un alumno de preparatoria o universidad ya hace uso de inteligencias artificiales para sus tareas, para una investigación, o bien para que le hagan la tarea. Veamos cómo se comportan sus necesidades básicas individuales con ayuda de estos elementos digitales. Ciencias auxiliares y cómo es que estas neurociencias requieren todo el tiempo de la carga en psicología, en el aspecto cognitivo, de cómo este proceso mental impacta en la sociedad, cómo la persona de manera individual
se muestra ante los demás, de cómo esta persona puede compartir lo que es con otros. La anatomía, órganos. La lingüística, expresiones. La historia, de la mano en cómo se ha trasladado la persona en el tiempo, cómo es que se han compartido o cambiado estos elementos de qué afecta más, la sociedad sobre la persona o la persona sobre la sociedad. La antropología para identificar eso, ejercicios pues sociales en donde el paso del tiempo, tanto en las osamentas, en el desarrollo individual y en las cargas sociales, dan como resultado. Y por último, lo dicho, una inteligencia artificial, en donde muchas veces uno no tiene las posibilidades de investigar los recursos o las bibliotecas con las que una inteligencia artificial lo hace. Bueno, ahora, si bien descuidé las neurociencias base, veámoslas aquí. La neurobiología menciona, es el estudio del individuo, a partir de las cualidades naturales de las cuales es compuesto la función, la diversidad y su estructura, con los parecidos de las interacciones de sus componentes. En otras palabras, es como el individuo, a partir de su composición desde el nacimiento, el desarrollo, la gestación y demás, traen consigo que sus componentes, como lo son las neuronas, el cerebro, la masa encefálica en conjunto, tal y cual se mencionó, destaque en cuanto al sistema nervioso, los actos reflejo y todo lo que encamina esta función, la diversidad de composiciones y la estructura natural y física. Vayamos todavía más adentro. La neurofisiología es cómo funciona este individuo a partir de el cuerpo humano, entre sus órganos, los tejidos, sus sistemas, las biomoléculas, las células y el proceso mental que da como resultado. Por ejemplo, uno de los elementos que vamos a destacar mucho, al menos en este tipo de investigaciones, es el cortisol, que es una de las biomoléculas dispuestas por el organismo cuando se tiene cargas de estrés altas. Bueno, pues esta biomolécula va a ser transferida por lo que la neurobiología nos dice. El cerebro, el hipotálamo, el acto reflejo se va a disponer a partir de tales y tales neuronas. Bueno, vayamos todavía más allá. Veamos los órganos como tal. La neuroanatomía. Son elementos estructurales donde el proceso mental y su funcionamiento sináptico se localiza de manera en que el espacio ocupa el organismo. Ejemplo, hay una liberación del cortisol a partir de lo que nos dice la neurofisiología. Bueno, ¿quiénes se encargan de trasladarlo, transportarlo y hacer ejercicio de él? Bueno, la neurobiología nos menciona que se va a liberar a partir del córtex prefrontal, en donde muy probablemente ahí es donde se va a almacenar, y más aparte, este se va a encaminar en el arco en el que el hipotálamo y todos los similares disponen de su traslado. Y ahora, si hay cortisol, ¿qué pasa con el cuerpo? Muy probablemente se acelera el pulso, se tonifican los músculos y más aparte, este funcionamiento hace que el organismo esté preparado ya sea para reaccionar o para huir. Es un ejemplo. Bueno, concluyendo con estos tres, veamos ahora cómo ese comportamiento lo estudia la neuropsicología. El conocimiento que existe en psicología puede darnos consigo la relación de la conducta que tiene el sujeto y ese proceso individual en su comportamiento, por medio de los procesos que suceden de manera cognitiva o endógena. Cómo la persona hizo uso de su evaluación de riesgos, de que vio que la calle era insegura, de que vio que el lugar pues, no era lo más tranquilo posible, de que vio a alguien que le estaba siguiendo. Bueno, pues vio que algo trajo consigo ese recuerdo de salvaguarda. El recuerdo de salvaguarda va generando consigo cargas de adrenalina, oxitocina y las mencionadas de cortisol. Se está sometiendo a un estrés. Al estarse sometiendo ante estos entornos, lleva a que se esté preparando para reaccionar o para huir. Lamentablemente, hagamos de cuenta, esta persona tiene consigo incluso recuerdos de ya haber sido asaltada. Bueno,
pues como ya tiene recuerdos a partir de esa mala experiencia, al momento de volverse a identificar en un entorno casi similar, todos los demás procesos, como los menciona la neurobiología, la neurofisiología y la neuroanatomía, van preparándolo para que no le vuelva a suceder, para que incluso tenga mejores herramientas en el pasado. El elemento circunstancial es que recapitulemos las neurociencias base. Nuestro elemento de estudio individual o incluso que nos rige va a ser la neurona, es nuestra célula nerviosa. Esta célula nerviosa se va a encargar de trasladar, transportar, disponer de las biomoléculas, mismas que van de la mano con las ya mencionadas, la adrenalina, la oxitocina, las propias del estrés, como es el cortisol, teniendo en cuenta que el sistema nervioso, dispuesto por todas y cada una de las neuronas, se van a ver identificadas en dendritas, que son las que se encargan de recibir la información, el elemento de la mitocondria, que es donde se almacena o protege el núcleo de cada una de las neuronas, y más aparte, el nódulo de Ranvier, la vaina de mielina o la terminal presináptica y postsináptica, la cual depende mucho de la fuente que ustedes consulten. Lo pueden resumir todos estos elementos en el axón. El axón es el conjunto del nódulo de Ranvier, la vaina de mielina y la terminal presináptica y postsináptica. Por ejemplo, las vainas de mielina están compuestas para proteger esa comunicación entre neuronas. Y el nódulo de Ranvier es la intersección entre cada una de las vainas de mielina. Por lo que, al momento en el que se recibe información a partir de las dendritas, lo trasladan hasta la terminal presináptica y postsináptica. ¿Por qué es presináptica y postsináptica? Mucho depende de la sinapsis. La sinapsis, regreso un momento, menciona que es la neuroanatomía, elementos estructurales, es el proceso mental, es el funcionamiento sináptico. Esa comunicación que existe entre neurona y neurona se va a denominar como sinapsis. Y la sinapsis mucho depende de cómo se encuentra el organismo en ese momento para ser mejor o peor. ¿Por qué? Dependiendo de cómo se encuentre el cuerpo en ese momento, la comunicación que tenga la dendrita con su terminal presináptica o postsináptica se va a ver mejorada o afectada. La edad va desgastando las vainas de mielina. Un consumo de alcohol, por ejemplo, también afecta a las vainas de mielina, donde las va degradando y las va afectando de tal manera en que mucha de la información que se destacó, que se predominó en las dendritas, no sea la que se desea trasladar a otra nueva dendrita, afectando que esa terminal presináptica carezca de la información que en un primer momento se le dotó en el núcleo, por ejemplo. Cuando hablamos con el tema de las neuronas, se dispone de un elemento propio en que no todas son iguales, no todas fungen y trabajan de la misma manera. ¿A qué voy? Una neurona bipolar va a tener el núcleo, su mitocondria, y el cuerpo propio de axones en dos elementos, tanto el dirigido hacia las dendritas como el dirigido hacia sus terminales. Para identificar un poquito mejor el cuerpo de estas neuronas, observen los puntos en las terminales o las puntas en sus dendritas. Reiterando, si observan mi cursor, estas son las dendritas al tener una forma de puntas y estas son las terminales post y presinápticas al tener una forma de punta roma o redondear. Bueno, hay también neuronas multipolares, en donde no tan solo cuentan con esta carga individual de un núcleo y un cuerpo en donde solamente tienen un axón para una sola carga de dendritas. Bueno,
Pues, por ejemplo, la multipolar, en su mitocondria se desarrollan diferentes ramas de dendritas. Entonces, si hacemos una observación, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas 6 cargas de dendritas son para disponer de información de 6 diferentes neuronas. De 6 diferentes neuronas que están a su alrededor disponiéndole de información nueva a esta neurona multipolar, la cual en su axón se dirige a la terminal pre y postsináptica. Ejemplo, una neurona unipolar puede ser resultado no de una comunicación con dendritas, solamente tiene terminales post y presinápticas. Bueno, las neuronas unipolares casi siempre, y si no es que en todos los casos, a menos que haya una inconformidad o malformación pues celular, van a ser las que se encuentran en los órganos. ¿Por qué? Esta neurona se comunica directamente al tejido del órgano, disponiendo que esa información no requiera de comunicarse previamente a una neurona, sino que se comunica desde el órgano. Y el órgano comunica hacia una neurona a partir de otras dendritas que se identificarían por aquí debajo para la comunicación de esa carga, de esos elementos. Ahora, la pseudo unipolar es por la conformación que tiene su mitocondria, es por el cuerpo de la mitocondria. Tiene el mismo cuerpo entre que dendritas y terminales post y presinápticas que una bipolar, pero al tener más desarrollado los elementos de axones y limitantes en cuanto a la comunicación tanto de dendrita como de las terminales, cambia su conformidad. Ahora, dependiendo de todas estas neuronas, se hagan los actos reflejo, que los vamos a ver en un momento. Y es entonces que, por ejemplo, una multipolar se puede estar comunicando simultáneamente a una bipolar, a una unipolar, a una pseudo-unipolar, al mismo tiempo con cualquiera de las tres, porque tiene la facilidad de recibir información desde 6 neuronas diferentes. Mientras que la unipolar es una neurona que no se comunica con ninguna otra, o más bien que no recibe información de ninguna otra. Esta traslada la información, pero no la recibe, porque carece de dendritas. La pseudonipolar o la bipolar tiene la misma carga o conformación como de recibe, como que traslada. Y estas se van a encargar de, perfecto, ya se dispuso el organismo de un acto reflejo, traslademos esa información a donde sea necesario, ya sea de manera receptiva o interpretativa. Hagamos el ejercicio. Un acto reflejo se considera, en palabras de New More Children Health, como el movimiento involuntario o automático del cuerpo en respuesta a algo. No se tiene por qué pensar, no se premedita, no se reflexiona. Pasa y sucede al momento. Por eso es que están enfrente estos elementos de visuales. Están los vínculos sensomotor o senso-intermotor. Ejemplo, el sensomotor solamente tiene 2 fuentes. Una dendrita o una neurona con dendritas para recibir el estímulo externo por medio del órgano, en donde esta neurona se comunica, golpea en la rodilla, se hace por medio del ejercicio tendinoso profundo, que es el RTP, en donde se hace el golpe sobre la rodilla, sobre un nervio, por ejemplo, y se comunica directamente hasta la médula espinal, en donde se le ordena, pues haga este acto de reflejo, en donde se extiende la rodilla, se hace la flexión. Bueno, en este tipo de elementos, si lo regresamos un momento al ejemplo de neuronas, se hizo uso de neuronas unipolares, las cuales, conforme a su traslado, se comunicaron hasta una multipolar en el intermedio de comunicar la extensión.
estas unipolares hicieron traslado por medio de a lo mejor una bipolar a que vuelve a responder en la extensión. No tiene por qué haber un proceso más tardado en la médula espinal. La médula espinal, al carecer de este vínculo sensomotor, solamente sirve como punto interno para se recibe, se emite. Se recibe el golpe, se emite la flexión. Si vamos con un vínculo senso-intermotor, hay la presencia de, se recibe una carga de calor, se recibe ese sentimiento de riesgo, de vulnerabilidad. Bueno, cuando hay este sentimiento, esta carga como tal, de me siento incómodo, de me siento abochornado o incluso es algo que no tolera la persona, este vínculo hace que ¿es tolerable para el cuerpo o no? Ya se sintió, ya hubo la carga senso. El interés, nuestro umbral de dolor es bueno o es bajo, es mucho o es poco. Bueno, las cargas unipolares de los órganos hicieron que, trasladándolo hasta la multipolar, se hiciera toda esta unión de procesos. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿El umbral es tolerable? ¿Nos está afectando? Creo que sí, creo que no. Si empieza a afectar, por ejemplo, la persona sabe que tiene que retirar la mano. Sabe que si sigue exponiéndose a ese riesgo, va a llevarlo a una quemadura. Entonces, si hay ese proceso intermedio de reflexión, por así decirse, de capacidad de umbrales, va a destacar el senso intermotor o el sensomotor. El sensomotor, en resumidas cuentas, se actúa, se responde. El senso intermotor se actúa, se medía y se actúa o respondiendo a esa actuación. Pero si no es necesario, va a carecer de. Por eso es que retomando este acto reflejo, llevémoslo a su vida cotidiana. Muchas veces ese sentimiento o esa sensación de hambre, dependiendo qué tanto o qué tan largo sea la carencia, les haga, todavía aguanto una hora, ya no aguanto nada. ¿Cómo responden ante los demás? Esa sensación de hambre les puede llevar a estar tranquilos, medianamente tranquilos o molestos. Bueno, haciendo ese acto reflejo, es un vínculo senso-intermotor. Como puede que les moleste, como puede que no, como puede que ya no toleren nada. Bueno, pues así igual pasa con las cosas. Ejemplo, la indignación social es un ejemplo claro de ello. Hay personas que para ciertos temas su sensación es tolerable, es buena, es mala, pero hasta que no les pasa, esa carga de la médula espinal, de los procesos que existen en el cerebro, no hace que su reacción motriz o motora les evoque una responsiva, un acto en donde ya no tolero más, ya me enojé, ya me molesté y no puedo hacer nada para contenerlo. Mientras que por otra parte, este vínculo sensomotor va a ser, por ejemplo, los golpean, reaccionan. Un ejercicio también de este tipo de vínculos es, si alguien los molesta, picándoles la costilla, por ejemplo, puede que se muevan, puede que se molesten, puede que digan una palabra para controlar o a lo mejor una grosería. ¿Por qué? Porque no esperaban esa sensación, no esperaban que eso pasara. Reaccionaron al momento. Hagamos otro ejemplo. Si una persona, que es algo que me gusta hacer mucho uso de él, si una persona lo asustan, va a haber diferentes personas en donde, dependiendo de cómo actúen, de cómo sea ese vínculo sensomotor, recaiga en que también se encuentra en el momento. No es lo mismo que esa sensación de susto evoque una grosería, evoque un golpe o evoque hasta la pérdida de, es que fue un homicidio culposo. Yo no quería, pero él me asustó y en ese momento pues, no supe qué hacer, lo golpeé y... Entonces, todo este tipo de actos
son reflejo de lo que pasa a la persona. Son reflejo de lo que comunica todas y cada una de estas neuronas conforme pasa el tiempo, conforme se comportan desde el entorno hasta con lo que ellos hacen o premedita su organismo. Y lo dicho, no es que lo piensen, es que el organismo tolera de una u otra manera las cosas. Si ustedes, lo dicho, un vínculo sensointermotor, pasan hambre o sus necesidades básicas, como ir al sanitario, el calor, el bochorno, todo esto les torna de manera agresiva. Hay personas que, por ejemplo, estas últimas semanas han estado de un temperamento cuyo carácter más aparte se le agrega en donde nadie los aguanta. Esta sensointermotor hace que sientan calor, su umbral sea tal que no lo toleran y responden de manera agresiva. No sé si me explico, al menos aquí sí tener la duda con ustedes, decía alguna duda, algún ejercicio en donde quieran aplicarlo, si todo quedó bien explicado, porque pues es parte de lo que vamos a seguir desarrollando, para hacer interpretaciones más que nada. ¿Todo perfecto? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono o bien puede hacer uso de la voz. Gracias. Parece que todo perfecto, licenciado. Sí, de hecho. Reiterando un momento, esa sensación de calor, al pasar por un elemento intermedio, hace que su umbral, su tolerancia, sea mejor o menor dependiendo del caso. El proceso del sistema nervioso recae en este esquema. Un sistema nervioso parasimpático y un sistema nervioso simpático. Todos los órganos, todos los procesos fisiológicos del organismo, a partir de su anatomía, se rigen en quién lo activa y quién lo calma, quién lo estimula y quién lo retrae, quién lo hace descansar, quién lo administra, quién. Entonces, cuando hablamos de un sistema nervioso parasimpático, hablamos de quien descansa y administra. ¿Por qué? Porque puede que incluso no necesariamente todo el tiempo esté, ¿cómo decirlo? Carente de momentos, carente de elementos, pero sí dispongo de mis órganos, están descansando en este momento, pero necesito administrarlos para saber qué hago con él. Son los que están al momento, son los que pueden entrar en vigor al entonces para, ok, ya es necesario que entre en funcionamiento, por ejemplo, la salivación para cuando se va a empezar a comer. Que es necesario estaban bien mis órganos, ahora vamos a administrarlos para contraer vías respiratorias, respirar más, respirar menos, ralentizar las pulsaciones. Ya podemos empezar un elemento de la digestión. Ya podemos empezar a descansar como organismo y tomar nuevos nutrientes. Podemos inhibir una glucosa para ya no liberemos más energía, ya no liberemos más azúcar, ya no trabajemos más nada para empezar a reponernos un momento, para empezar a nosotros, ¿qué hay que liberar? ¿Qué hay que terminar de hacer? Por eso es que si seguimos observando los elementos, se estimula la actividad intestinal. Si recaemos un poquito en este ejercicio, cuando se empieza la alimentación, se darán cuenta que si estimula la salivación, se baja mucho el tema de la respiración porque incluso hasta suspiran. Si ustedes se disponen a comer, se darán cuenta que están en un estado zen de tranquilidad, de paz, por así decirse, gracias a este estado parasimpático, en donde cuando comen se sienten incluso aletargados. Incluso hay quienes después de comer les da sueñito. Dicen, me voy a dar una pesadita de 5, 15 minutos. ¿Por qué? Porque es parte de. Mientras que por otra parte, necesitamos ahora tener un sistema nervioso simpático, prepara y estimula el organismo. Es como de, ya no puedo hacer más nada, necesito empezar a trabajar. Voy a hacer que mi individuo
tanto en órganos como en funciones, se encuentren la mejor posibilidad para desarrollar sus actividades. Voy a inhibir la salivación, por ejemplo. Voy a relajar las vías aéreas, pero para que entre más aire, para que su respiración tenga bocanadas más grandes de oxígeno. Voy a subir las pulsaciones porque muy probablemente vamos a disponer de una actividad que requiere este esfuerzo. Requiere que se traslade el oxígeno con mayor velocidad, como es correr, como lo son incluso el estrés. El que se sientan nerviosos cuando hacen una exposición, cuando se van a presentar en el trabajo, cuando se sienten agitados, es porque están preparándose por medio de este sistema nervioso simpático para la actividad, para lo que van a empezar a desarrollar. Se estimula la liberación de glucosa para que tengan energía, para que tengan azúcares en el cuerpo. Se inhibe la actividad del estómago y esto lo van a dar muy por entendido preguntándoles lo siguiente. Reflexión personal. Si quieren exponer su caso, adelante. Si no, solamente llévenselo. ¿Cuántas veces han estado trabajando tanto tiempo que ni siquiera les da hambre? ¿Qué tan probable es que tienen tanto vigor por las mañanas que se les pasa a desayunar? O incluso es tal su rutina que no requieren de desayuno. Con un licuado y un coctelito de frutas ya están perfectos para seguir todo el día. Bueno, pues ese es un ejemplo de qué tan desarrollado tienen tanto el sistema nervioso simpático en el funcionamiento de su labor. Bueno, hagamos este ejemplo. Ya vimos cómo funciona tanto el parasimpático como el simpático. Ahora, hagamos un ejercicio muy breve. ¿Por qué les expongo este tipo de elementos? Porque es el sistema nervioso autónomo. Muchas veces, por más que queramos nosotros controlarnos, va a ser imposible. Vayamos a un caso práctico. Aquel primo delincuente que apenas quiere hurtar, robar, extraer del bolso de una persona el celular, la cartera o algo que le llamó la atención, se puede empezar a sentir por medio del sistema nervioso simpático con pulsaciones altas. Puede empezar a respirar más rápido. Puede incluso sentirse con una agilidad o ese vigor para hacer el acto, para pasar y cometer el hecho. Bueno, pues así como tiene el cuerpo tan preparado, tengan en cuenta que llega a ser traicionero. Aplicando los conceptos que vamos a ver más adelante con lo que significa cada uno de los lóbulos, lo que hace cada uno de los hemisferios y similar, si opone resistencia, las pulsaciones son altas. Las vías aéreas están estimuladas para respirar más. Y por ejemplo, regresemos un momento, se liberó oxitocina y adrenalina. Esta persona tiene los músculos tensos para pasar al acto, para robar. Si oponen resistencia, probablemente se le salga de las manos e incluso pueda cometer homicidio, viendo que de lo que pensó, premeditó, ya no tenga nada y se le haya salido de las manos a tal punto de que ya no supo cómo controlarse, cómo hacer de sus funcionalidades algo proactivo o activo. Destaquemos algo. Todas y cada una de las personas, no importa cómo se encuentren ni el estado en el que estén, van a tener síntomas y signos. Solo sí que el desarrollo, la funcionalidad, las capacidades, la presencia, la evaluación de estos van a depender de su proceso individual. Personas cuyo signo, por ejemplo, son cuantitativos. Sí se pueden medir, sí se pueden evaluar con un instrumento, como por ejemplo un oxímetro para medir las pulsaciones y el oxígeno en sangre, o un encefalograma para ver el traslado enérgico que tenga en la masa encefálica. Bueno, eso se puede medir, pero los síntomas son aquellos que no, y son subjetivas a las sensaciones de la persona. Porque también es importante. Muchas personas
pueden tener signos de tranquilidad, pero sus síntomas van a ser de molestia. Por ejemplo, una persona que se muestra tranquila ante los demás, que tiene muy buenas pulsaciones, respira de manera tranquila, pero en ese preciso momento, cuando se disponen a hacer su discurso, cuando se disponen a hacer este tema de conversación, pueden estar pasando por un síntoma de molestia estomacal. Bueno, esta dispepsia es como se le conoce. Cuando sienten el malestar, cuando sienten que se les contraen tanto el estómago como las vísceras, que sería pues la tripa. Otras personas, cuando tienen problemas en el momento de desarrollar sus actividades, uno de los síntomas son los escotomas o la visión borrosa, que se les nubla la vista. Y no es que pierdan el conocimiento necesariamente, pero es que está la presión en la que están sometidos en ese momento que se identifican este tipo de síntomas. Los signos pueden ser de, la persona tiene molestia estomacal. Ahora acompañémoslo de, ¿qué lo alteró? ¿Qué causó el estrés en esta persona? Bueno, también me está arrojando que su pulso cardíaco está acelerado. Como puede que sea alto, como puede que sea bajo, como puede que está subiendo y bajando constantemente. No tiene un patrón a seguir. Es un paciente con taquicardia. Esta persona a lo mejor no tiene síntomas, pero la respiración se le ve reducida. Comienza a tener disnea respiratoria, comienza a tener dificultades respiratorias. Bueno, si lo podemos medir, son signos. Si es algo que nos dice el paciente o la persona, son síntomas. Elementos propios del estudio son, por ejemplo, la evaluación límbica. La evaluación límbica proviene de las características científicas dispuestas por Paul Broca. El cuerpo calloso del cráneo, en cuanto a la circunferencia del cíngulo, el tálamo y el hipocampo, dan como resultado que dentro haya un limbo neuronal, haya un vacío. Ese limbo lo consideraba como evaluación límbica o evaluación de órganos límbicos. ¿Por qué? Porque el limbo es el punto central. Se puede considerar el núcleo en donde está el cíngulo, el tálamo, el hipotálamo, y muchos o algunos recaen mucho en el tema de la amígdala. ¿En qué voy? Hay quienes lo consideran parte de un órgano individual, ajeno a, pero ya sea que lo teman, bueno, lo tengan como parte de o aparte del mismo, la amígdala va a ser el individual en donde muchas de las evaluaciones que van a ver en neurociencia sean producto de lo que pasa con el sujeto. Ejemplo, la persona empieza a liberar a partir de la amígdala estos neurotransmisores, estas biomoléculas. Les mencionaba, el cortisol. La amígdala es el encargado de realizar esta liberación y más aparte, todo lo propio del hipocampo para evaluar si se traslada, si se transporta y cuánta de ella se va a requerir para los órganos funcionales del organismo. Entonces, hagamos de cuenta que ya vimos los sistemas nerviosos, parasimpático y simpático. Si se empieza a liberar desde la amígdala biomoléculas que preparan el organismo como la adrenalina, obviamente vamos a estar hablando de que se suben las cifras o los pulsos cardíacos, disponiendo de un sistema nervioso simpático. Y en conjunto estos dos hace que el cuerpo ya disponga de los preparantes, como lo son sus neurotransmisores, y las disposiciones orgánicas como lo son los órganos. Por ello, es que posterior a los años, Adrian Rain haya expuesto esto. El TAC es lo que están viendo adelante. Estas son evaluaciones por medio de la taxonomía. Y más aparte, vean lo siguiente. No sé si se logra apreciar. Voy a hacer un momento zoom. Por si están en dispositivos, celulares, tabletas, lo que sea. Vean esto. La persona dispone de lo siguiente. A la izquierda, sin trastornos psicopáticos, y a la derecha, con trastornos psicopáticos. Observemos algo.
En la parte superior de la imagen es el área frontal, es la frente. Y en el área, pues, inferior de la imagen sería el occipital. Bueno, veamos lo siguiente. Alguien sin trastorno psicopático tiene una carga en rojo y morado en el punto medio superior. ¿Listo? El medio superior es que esta carga frontal hace que se esté liberando constantemente estos elementos de preparación, como lo son el cortisol, aspecto en donde se fundamentó esta evaluación científica y mencionaba, alguien con trastorno psicopático no tiene la misma carga. Y estamos hablando de una tarea neutra. No hay tantos impulsos, no hay tanta proyección de por medio. El cortisol probablemente sí se puede estar liberando, pero en menor medida. Alguien con trastorno psicopático, su tarea, aunque sea neutra, carece de cargas en donde puedan medir su comportamiento. Ahora, dispongamos de una tarea. Tarea con contenido emocional son las dos imágenes de debajo. Igualmente, a la izquierda sin trastorno y a la derecha con trastorno. Vean cómo aunque se le ve sometido a ciertos elementos, ese córtex prefrontal o ese elemento frontal no entra casi nunca en vigor. Entonces, ese trastorno psicopático es producto de fallas orgánicas en cuanto al lóbulo frontal. No puede premeditar, no puede medir y reflexionar lo que están haciendo sus actos en el contenido emocional. Sí están liberando sus elementos propios, pero no es lo adecuado. Y por ejemplo, un momento vayamos a la superior. Nuevamente, tareas neutras, izquierda sin trastorno, derecha con trastorno. Las personas con trastorno psicopático son muy visuales. Recordar, los órganos, como lo son los ojos, se localizan constituidos por neuronas y este elemento de transmisión a donde se rigen al lóbulo occipital. El lóbulo occipital es que esta persona con trastorno psicopático, que observan de este lado, tenga esa carga mayormente en el aspecto visual. Ellos son muy visuales, son muy destacados en cuanto a lo que pasa en su entorno. Pero cuando hablamos de otros lóbulos, su actividad es reducida, es muy poca. Y conservan esa actividad incluso cuando ya hay un contenido emocional, pero nunca, o al menos no siempre, involucran este córtex frontal, a diferencia de alguien que no lo padece. Bueno, veamos entonces cómo significa esto en cada uno de ustedes. Esto que acaban de observar es resultado del proceso cognitivo. El elemento de la masa, el cráneo o todo lo que constituye al cerebro está dividido primero en hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo trae consigo la identificación de los números, la lectura, la escritura, el razonamiento, su lógica, la expresión que tiene la persona, ya sea textual, verbal, no verbal, como lo son los gestos, y más aparte, las cargas no necesariamente emocionales, pero sí, si lo libera o no lo libera. ¿Por qué? Porque hay el uso de símbolos y la carga del aprendizaje, si mejora o no el elemento con el que se identifica esta persona. El proceso cognitivo del hemisferio derecho proviene de la imaginación, la creatividad, la intuición, el espacio, la música, los sentimientos, las emociones y la fantasía. Entonces, una persona con mayor actividad cerebral en su hemisferio derecho es que dispone de actividades mayormente creativas, mientras que si es una carga con el hemisferio izquierdo activo, sería algo más razonable, más cuadrado, por así decirse. Desde números, lectura, la escritura y el razonamiento a grandes rasgos. Incluso, veámoslo así, ¿qué predomina? La mente sería el hemisferio izquierdo. El corazón, o lo que consideramos como emociones y sentimientos, el hemisferio derecho. Por eso, que si bien no es parte del tema, lo van a identificar y lo pueden ligar ya de una vez, son la perfilación o el uso del lenguaje no verbal. Lo que se dice muchas veces, si la persona mientras te está diciendo algo ve hacia su derecha, te está mintiendo. Si ve hacia la izquierda, es cierto.
Si te está diciendo algo que está recordando, va a ver hacia arriba. Si te está diciendo algo que está, pues, maquilando, escribiendo, improvisando, va a ver hacia abajo. Bueno, más o menos aspectos es producto de este tipo de procesos y que muchas veces sirven para orientar lo que nosotros como investigadores podremos empezar a evaluar, ya sea desde el elemento de la psicología o desde el elemento de la criminología o desde el elemento propio de estudiamos neurociencia, ok. Esta persona, brevemente, nuestra próxima vacante en el trabajo, ¿qué es más? ¿Creativa o es más textual oral? ¿Predomina su hemisferio derecho o predomina su hemisferio izquierdo? El proceso cognitivo no tan solo son hemisferios, también son lóbulos. Lo que les comentaba, está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, sus características del lóbulo occipital y más aparte que este tiene consigo el lóbulo temporal que se encuentra a la derecha, abajo a la derecha. Entonces, recapitulando, el de color rojo o rojizo es el lóbulo frontal, es el que se encuentra justo detrás de la frente. Este es el encargado de mediar, reflexionar, poner en prueba o en práctica muchas actividades, ya sean creativas o lógicas, pero es la puesta a prueba, la puesta en marcha. El lóbulo parietal es el encargado muchas veces de disponer ya sea de una u otra carga. Normalmente, el lóbulo parietal es el encargado de identificar consigo los elementos auditivos, características musicales, características propias de las relacionadas con la occipital, como lo son las visuales. Lo mencionado, el lóbulo occipital dispone de órganos como lo son los ojos, como lo es la vista. Y en conjunto, el frontal, el parietal y el occipital, es que el temporal recae mucho en esa propiedad que tienen para recordar, para la memoria. Y relacionando las funciones del frontal, el parietal y el occipital, es que este temporal, les comenté ahora, ¿cuántas veces no han ustedes comido, probado, olfateado, escuchado cualquier tema, cualquier palabra, cualquier cosa que les remontó al pasado? De, ay, huele como, sabe cómo, me recuerda a, bueno, pues ese me recuerda a ese lóbulo temporal estando en marcha. El lóbulo parietal ya olfateó probablemente, ya probó, ya escuchó y lo liga con un recuerdo del pasado, lo liga con un momento en especial. Incluso el lóbulo frontal, al haber canalizado todas estas emociones o todos estos procesos del momento, hace que me recuerda cuando estaba en mi peor etapa, o me recuerda cuando era completamente feliz, o cuando estaba muy bien. Bueno, pues va de la mano con eso. O incluso, muchas personas, cuando tienen ciertas disponibilidades o funciones mentales, que mala mía, desconozco el concepto exacto, pueden probar colores o pueden olfatear imágenes. O sea, tienen desarrollado tanto este vínculo entre lóbulos que desarrolla lo siguiente. Pueden ver una imagen y saber cómo olería. Pueden ver un color y sentir algún sabor que les recuerde algo con ese color. Esa es una conformidad individual, es un estilo en el que la persona se puede desarrollar su comportamiento. Lo vuelvo a mencionar, desconozco el nombre, no sé si alguien me pueda facilitar o lo conozca, pero el color pueden llegar a olfatearlo o a saborearlo sin necesidad de que pase por dicho sentido. Continúo por un momento. El cuerpo calloso es el que protege este limbo, el cual va a tener consigo la relación con el hipotálamo, con la amígdala y ese traslado posterior
al sistema nervioso central. Mismo sistema nervioso central, en donde van a leer que es el cerebelo y el cuerpo ventricular. Hagamos algo. Hay personas cuyo cese, cuya muerte, llega a ser vegetativa y se puede deber por algún problema que haya tenido en el cuerpo ventricular. Por eso es que hay personas cuando las golpean en la nuca, cuando tienen un fuerte impacto, si bien no pierden la conciencia o no pierden la vida o no pierden, es donde tienen mayor impacto. Pueden perder incluso recuerdos, porque al haber ausencia de esta comunicación tanto nerviosa de los órganos como con el cuerpo del proceso cognitivo, pierden la noción de lo que pasó antes y después. Todo lo que almacenaron momentáneamente entre el cerebelo y fue uso del sistema nervioso tanto parasimpático como simpático, al vulnerar el cuerpo ventricular hace que todos los demás lóbulos no puedan comunicar adecuadamente con el cuerpo o el cuerpo con los lóbulos. Incluso personas que tienen problemas como lo son cuadraplégicas se puede deber a lesiones por debajo del cuerpo ventricular. Esa comunicación de todos los lóbulos, de todos los órganos en el proceso cognitivo no se pueden comunicar con los demás órganos del organismo. Extremidades superiores, extremidades inferiores o dificultades que pueden llegar incluso a tener con la coordinación de estímulos necesarios, como lo son el corazón o la respiración. ¿Listo? Otro ejemplo muy breve para concluir este tipo de procesos cognitivos es que cuando una persona sufre un accidente, se le recomienda que no se duerma. ¿Por qué? Porque desconocemos dónde pudo haber sido la afección de este cuerpo cerebral en cuanto al golpe. Si bien puede estar la persona todavía consciente, no sabemos qué proceso se esté afectando en ese momento, qué proceso mental esté teniendo dificultades. ¿Listo? Quiero destacar algo que mencionaba con anterioridad. Los elementos de la personalidad dan como conclusión a este tema. Todo lo que hemos abordado recientemente son objeto del carácter, de las aptitudes y sus rasgos, como la constitución. ¿Por qué no entro en cuenta con el temperamento totalmente? Porque con él se nace. Con él se dispone una carga de emociones y características. Pero con todo lo que ya les comenté de cómo actúan las personas ante ciertos elementos, ante carencias de dinero, ante carencias de comida, ante carencias o dificultades incluso que tengan con el clima, les puede llevar a que esa relación de el entorno para conmigo haga que mi carácter traiga actitudes negativas y me ponga en una predisposición hostil, mi aptitud sea hostil. Entonces, hace un clima terrible, hace mucho calor, mi carácter hace que ese estímulo externo, junto con lo que yo soy, traiga problemas en que las demás personas también están hostiles, no me puedo comportar bien con ellos. Bueno, eso proviene de mi actitud, de cómo es que yo he hecho este proceso cognitivo en cuanto voy a responder de la mejor manera, voy a tratar de tolerarlo. Mi aptitud es, voy a tratar de tolerarlo, no pude y contesto de manera hostil. ¿Por qué? Porque los rasgos que en algún momento hemos visto de la personalidad hace que mi constitución entre los órganos haya dicho, tengo amígdala que liberar cortisol porque estoy bajo estrés. Mismo estrés que procesó el lóbulo frontal al decir, lo que estoy viendo no me gusta. Lo que está pasando no es de mi agrado, entonces su reflexión es, tengo que actuar. Aunque sea de manera negativa, el órgano se prepara liberando incluso adrenalina, oxitocina para acelerar este proceso de reacción. Puede llevar consigo que encamine a que el caso que mencionaba, una persona que se encuentra en la vía pública a altas horas de la noche y con recuerdos psicológicos de ese producto del carácter, de ya ha sido asaltada, le trae consigo a que
se muestre temerosa, pero el cuerpo no se retrae, sino que se activa para huir o para accionar o reaccionar. Bueno, esta composición orgánica va produciendo que la persona pueda actuar en el momento. Hay ocasiones en las que, por más que se desee, la liberación de biomoléculas no es suficiente. Y al no ser suficiente, puede llegar a entorpecer los procesos de la persona, aquellos que se privan. Está la carga energética y disposición biomolecular entre el sistema nervioso y la relación que tiene entre los lóbulos para interpretar lo que está pasando, que no les es posible y se privan. La interacción final. Interpretaciones clínicas. El DSM-5 va a ser nuestro instrumento de psicología e interpretación. Uso tiene sus limitantes. ¿Puede cualquiera hacer uso del DSM-5 para interpretar, orientar, objetivizar un poco el cómo se encuentran las personas? Pero solo aquellos cuya formación sea propia de la psicología o incluso de la psiquiatría puedan realizar interpretaciones más a profundidad. Ejemplo, yo por identificar 2, 3 características del DSM-5 en un trastorno que yo creo que tiene la persona, no puedo decir que tiene dicho trastorno. Solo aquellos con esos conocimientos en psicología son capaces, son álgidos para decir que sí lo son. Son pacientes de dicho trastorno. Y lo que les digo no es a manera de obstaculizar sus avances en la investigación, ni sus intenciones de aprender o de aplicarlo. No, solamente para que no recaigan en problemas de profesionalidad, para que no hagan o no recaigan en este tema de, es que tú ya estás dando diagnóstico y no es tu campo, ¿ok? No es que haga diagnóstico, es que yo estoy diciendo que comparte características con tal o cual trastorno. Por ejemplo, que es algo muy discutido entre psicólogos y criminólogos. Y como comentario, si alguien de aquí, los presentes, dispone de conocimientos en criminología, aplicar el DSM-5 como a manera de orientación de, oye, colega, tú, psicólogo, vi que tiene estas características, evalúalo, realiza lo que necesites y diagnostica si tengo razón o a lo mejor estaba confundiéndolo con algún otro trastorno. Yo no estoy recayendo en mi responsabilidad profesional, solamente estoy dando observaciones de mi paciente, de mi víctima, lo que sea necesario. Continuemos. El uso del DSM-5, dependiendo de sus intenciones, se pueden identificar estos procesos cognitivos afectados cuando hay relacionados a traumas, factores de estrés. Cuando hay elementos dichos por el DSM-5 a traumas y factores de estrés, son todos aquellos en donde proviene de un trastorno de estrés postraumático y un trastorno de estrés agudo, o incluso dificultades en un trastorno de adaptación. Personas que no tienen la facilidad para relacionarse con otros, cuya inteligencia interpersonal se ve afectada, no porque no la tengan, sino porque pues es menor, se ve reducida y tienen o están sometidos a estrés cuando se les acompaña con desconocidos, cuando no hay nada con quien pues platicar, charlar en un momento. Ese trastorno de adaptación hace que la persona, por más buena intención que tenga de relacionarse, le cueste trabajo. Se le va a acelerar el pulso, va a tener problemas o va a tener dificultades para calmarse. ¿Por qué? Porque su ansiedad, su emoción negativa está presente. Hemos visto emociones positivas y negativas. Bueno, pues en el trastorno de estrés postraumático, estrés agudos o de adaptación, esa liberación de cortisol, tal y como se estaba hablando en el aspecto orgánico, trae consigo que se evalúen emociones como lo son la ansiedad, la desesperación. ¿Listo? Cuando también hablamos de ahora disruptivos sobre el control de los impulsos y de la conducta, hay pues problemas que radican en el autocontrol del comportamiento. Trastorno negativista, desafiante, trastornos explosivos intermitentes, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad antisocial. Entonces, cuando abordamos este tipo de elementos, es que la persona, al ser negativista,
es como que todo el tiempo recae en estas emociones negativas, del aspecto en que se decepcionan fácil, se subestiman fácil, o incluso explosivos intermitentes donde sus emociones negativas son tales que se van a mostrar de manera agresiva constantemente, o toleran tanto que cuando liberan dicha frustración o cuando liberan dicha molestia, es tal que su agresividad destaca. Trastornos de la conducta en donde estos lineamientos morales, familiares, laborales, religiosos, normativos, jurídicos, no tienen uso sobre la persona. Una persona con trastorno de conducta tiene problemas para evaluar lo que está bien o está mal según lo que le dice la sociedad. El trastorno de personalidad antisocial son todos aquellos que van en contra de los demás. Hay muchas personas que confunden la palabra antisocial teniendo en mente que pues, son aquellos que no les gusta convivir, pero no. Hay personas que no les gusta convivir y su concepto son asociales. ¿Por qué? Porque no les gusta compartir en sociedad. Cuando son antisociales son todos aquellos que ya no tan solo son agresivos, sino son violentos. Hacen uso de conductas, de aspectos propios para hacer daño a otros. Y cuando hacen daño a otros, es un ejercicio de violencia, es un ejercicio que ya va encaminado para su satisfacción personal. Hay una tabla que se puede visualizar en el DSM-5, la cual tiene por título Diagnósticos asociados a una clase de sustancias. Las personas, dependiendo de lo que ya les mencionaba, el proceso individual, de cómo tienen las emociones en ese momento, de cómo se encuentra su sistema nervioso, de qué tan buenos son los procesos sinápticos y qué tan bien tengan la conformidad orgánica, traiga consigo si hay alguna dificultad, ya sea natural o porque está consumiendo algún tipo de sustancias. Por ejemplo, la persona puede estar sana orgánicamente. Tiene una corteza cerebral muy bien, tanto materia gris como materia blanca. Puede tener procesos sinápticos perfectos, en donde las reacciones instantáneas son milisegundos, 20 milisegundos, 200 milisegundos, el valor de espontaneidad más propio. Bueno, pues en ese valor, ahora evaluemos de por qué está fallando, por qué la persona tiene dificultades en cuanto al trastorno. Bueno, pues esta es otra esfera. Todos aquellos trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Ejemplo, una persona quien consume alcohol puede tener consigo que destaque en trastornos psicóticos. Tiene problemas para desarrollar actividades emocionales, tal y como se veía en el ejercicio de Adrián. Bueno, también puede destacar en trastornos bipolares. Esta funcionalidad orgánica de cómo se comporta, de cómo esta persona por sí misma se ve ante los demás, como un momento puede estar mal, como un momento puede estar mal, y eso hablando por periodos de semanas, no como lo que se cree de que 10 minutos está bien, 10 minutos está mal, cosa que no, puede llegar a ser sinónimo de que consume alcohol. Personas que disponen de un trastorno depresivo pueden notarse de manera negativa para los demás. Personas que muchas veces los van a identificar como molestas, con dificultades en la frustración y más aparte, con problemas para acompañar la conclusión de actividades, como por ejemplo, pues ya para qué, ya no tengo ilusiones de vivir. Pueden tener comentarios incluso de muerte, deseando la muerte. Trastornos de ansiedad trae consigo que el alcohol los pueda detonar. El alcohol puede detonar este tema de hacer más notorio al haber inhibido procesos emocionales en donde el alcohol se sabe es un inhibidor, mismo inhibidor que apaga momentáneamente la razón y lo que les comentaba, hay agresiones que son reales o perceptibles. Esas agresiones perceptibles puede ser de alguien que consume alcohol y algo que le dijeron de muy buena onda, lo tomó mal y llevó consigo un mal comentario a las lesiones o al homicidio. Igualmente, el alcohol puede iniciar trastornos del sueño, mismos que destacando, dependiendo qué tan bien sea su higiene del sueño, si descansa o no la persona, se comporten de una u otra manera.
Por ejemplo, esos trastornos del sueño, aquellos que tienen insomnio u otro tipo de características en el descanso, les pregunto, si no duermen sus 5 horas, sus 6 horas durante la noche, ¿se sienten molestos? ¿Se sienten agotados? ¿Se sienten de malas? Bueno, pues por eso es que el sueño tiene un impacto también con el proceso cognitivo. Por eso es que también es importante. El alcohol también puede traer consigo disfunciones sexuales, la cual en una falta de satisfacción sexual puede traer consigo molestias o agresiones. Los importantes y los de mayor itinerancia. Aquellos que están con la letra P son persistentes. Son aquellos que inician y van creciendo con el tiempo, van a estar constantemente en la persona y van a ser más que notorios. Trastornos neurocognitivos como aquellos que consumen alcohol, como aquellos que consumen opioides, o, más aparte, que pueden empezar la actividad en los sedantes. Personas que consumen pastillas para dormir, que consumen pastillas para estar relajados, trae problemas para interpretar muchas veces estas cargas de cómo se sienten. Al estar sedadas, no interpretan igual sus procesos cognitivos, trayendo consigo que cuando están siendo violentados, no quieran responder, no quieran salvaguardar su vida, siendo víctimas muy fácilmente de otros. O incluso, en el elemento de otras o desconocidas, entren sustancias las cuales puedan ser pocas o muy poco conocidas. Por ejemplo, uso de sales, minerales, llegan a ser vistos como parte de los trastornos neurocognitivos. Al afectar el cómo perciben el mundo, afecta el cómo ellos se comportan ante los demás. Incluso, ¿cómo vamos a identificar todos los relacionados? Eso. Los de mayor importancia, trastornos neurocognitivos, pero lo que les mencionaba, psicóticos, problemas de interpretar emociones, bipolares, problemas con la estabilidad emocional, depresivos, cuadros de emociones negativos, trastornos de ansiedad, cuadros de emociones que si bien son paulatinos, cuando se denotan o se detonan, causan un problema para la persona, incluso para los que le rodean. Trastornos del sueño, ¿por qué? Porque van causando consigo que esa falta de descanso vuelva a personas hostiles, vuelva a personas agresivas. Disfunciones sexuales van a ser destacadas como parte de, ¿por qué? Al haber una ausencia de actividad sexual, no es una regla, pero se han identificado cargas altas de estrés por no haber satisfecho esa necesidad. Inclusive, veamos los últimos 3 elementos. Trastornos por consumo de sustancias, intoxicación de sustancias y abstinencia de sustancias pueden ser resultado de estilos de vida. Por eso cuando hacemos entrevistas, se pregunta si dispone o consume o tiene al alcance cualquiera de estos elementos, para empezar a evaluar si esos elementos detonantes de la agresividad pueden provenir de aquí, o si incluso las actividades violentas que desarrolla provienen de esto. Sin más por agregar, regalando estos últimos 4 o 5 minutos para cualquier objeción, cualquier otra posición, punto de vista, duda, lo que sea, les regalo esta reflexión. Ryan Martin ha estudiado actualmente las cargas de neurociencia y cómo las personas ya no tan solo son objetos de sí mismos, sino que cada vez más va predominando la sociedad y que incluso tenga la oportunidad de decirles, no apaguen su enojo, porque puede canalizar tu furia para actuar ante la injusticia. Úsala de manera inteligente para defenderte a ti y a los tuyos, para protestar, expresarte y perseguir metas importantes. Entonces, si ustedes son impulsivos, consideran que se molestan fácil, aprendan a usar esa molestia para hacer cosas buenas. ¿Qué puedo hacer yo para que me deje de molestar? ¿Qué puedo hacer yo para que esto que está pasando no se repita? La indignación social puede ser satisfecha si ustedes emplean este tipo de elementos de manera satisfactoria.
Maestra, ¿me permite hacer comentario de la siguiente ponencia? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En la continuidad de este tipo de elementos, regalo la bibliografía con la que se dispuso las diapositivas. La van a encontrar al pie de cada una de las hojas o láminas, dependiendo del tema que se haya evaluado o tomado en consideración. Y entonces,